En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midan se les medirá a ustedes. Te doy gracias, Jesús, por el día de hoy, por tus palabras que nos dan vida, por tu misericordia, por tu perdón, por enseñarnos de misericordia y por enseñarnos a perdonar. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos bienvenidos a estas videopautas para el día de hoy, para que continuemos en este camino de la Cuaresma. Un saludo muy especial para quienes buscan perdonar y ser perdonados. Mi nombre es Camilo Fonseca Fino, los saludo desde la comunidad Verbum Dei en la ciudad de Bogotá. Y los invito a que hoy oremos con la cita Lucas 6, 36, 38. Lucas capítulo 6, versículos 36 al 38. Y es esta una cita pues que tiene un mensaje muy importante para nuestras vidas. Digo yo que es como un regalo al cual debemos disponernos para poder percibirlo y para poder recibirlo, ¿cierto? Jesús nos dice hoy en la cita: sean misericordiosos como Dios, ¿cierto? Nuestro Padre es misericordioso. Y la misericordia como esa compasión por los que sufren y pues por los que ofrecemos ayuda, ¿cierto? Es algo así, etimológicamente, ¿cierto? O sea, la palabra misericordia proviene del latín, dice que de miser y de cordis, y significa apiádate con el corazón, podríamos decirlo, y que tiene un sentido entonces muy profundo, ¿cierto? También Jesús hoy nos dice que no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Y aquí tal vez revisando que a veces no nos corresponde tales funciones, ¿cierto? De juzgar o de condenar. Y aunque creamos tener unas virtudes y una moral muy alta, puede que eso pues no sea lo que debamos hacer. Y me refiero no solo ante las leyes humanas, sino ante lo que comprendemos de Dios, ¿cierto? Y a veces puede que tengamos interpretaciones en las que juzguemos y condenemos con contundencia las acciones de otras personas, y que más bien eso puede resolverlo es Dios, ¿cierto? En su misericordia Él puede manejarlo de otra manera. Y por ello puede que también a veces suframos o tengamos un autoconcepto propio por sentirnos juzgados o condenados, ¿sí? Sin la posibilidad pues de acudir a Jesús. Nos cerramos tal vez a ese camino. Jesús también hoy en la cita nos dice: perdonen y serán perdonados. Y aquí una clave para que al perdonar, ¿cierto?, experimentemos lo que Dios nos concede al perdonarnos, ¿cierto? Para que veamos todo lo que implica, pues digamos, a ese nivel de sentimientos, pensamientos y tal vez también de profundidad para cuando nosotros mismos perdonamos, ¿cierto? O sea, perdonar nos va a dar también ese sentido de perdón. Y mucho más para cuando entonces pedimos perdón, ¿cierto? O sea, que lo miremos. Esto entonces revisemos que es un acto de profundo amor, pues vemos con el corazón, ¿cierto? Y vemos lo esencial de la persona cuando perdonamos. Mucho más allá tal vez del error, del descuido o de la falla cometida o el malentendido muchas veces en lo que ha sucedido con otras personas. Entonces aquí pues recuerdo una cita también en la que dice Jesús que quien más ama es a quien más se le perdona, ¿cierto? Pues esta persona experimenta que es muy amada porque le conoce profundamente, ¿cierto? O sea, Dios nos perdona porque nos conoce de profundidad, mucho más allá de lo que a veces nosotros mismos conocemos. Luego Jesús en la cita nos ofrece un acto, digo yo, que es revolucionario. Y Él dice: den y se les dará, ¿cierto? Y es esto donde me parece pues que podemos trabajar mucho más. Y
podemos llegar desde aquí a comprender y asimilar mejor lo anterior que estábamos viendo en la cita. Es decir, en la medida que salimos de nuestra burbuja, por así decirlo, de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro yo primero, ¿cierto? De pensar que pues somos el centro del universo, y si más bien entonces salimos al encuentro de los demás, si salimos a percibir pues sus necesidades, sus miedos, sus problemas, sus sentimientos, si vemos su búsqueda de paz, su búsqueda de amor, también de esperanza, de fraternidad, e incluso de sentido de la vida, pues esto nos va a servir mucho más para poder entender todo lo que hoy se nos dice. Y allí entonces vamos a percibir que el amor se refleja, ¿sí? Que realmente es dar amor lo que es en sí el amor, ¿cierto? O sea, al ofrecer amor vamos a percibirlo mucho más. Así que entonces miremos quienes vamos en este caminito de fe y de experimentar a Dios, de experimentar a Jesús, de revisar si estamos dando a conocer a Dios a través pues del amor, ¿cierto? A las personas. Si les ofrecemos entonces libremente este amor, o tal vez algo de lo que hemos recibido a los demás, ¿cierto? Y pues finalmente en la cita, volviendo a la cita, Jesús nos dice que hay una consecuencia, por así llamarlo, de amar. Y es que nos verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, ¿sí? Unas expresiones muy bonitas. Y entonces yo pensaba, ¿pero de qué puede ser? Entonces yo digo, de paz interior, por ejemplo, de experimentar a Dios en las personas. Y esto pues es algo muy grande, muy importante para nuestras vidas, que le da mucho impulso, que realmente le da como un sentido a todo. Yo recuerdo en mi época del colegio, ya hace un tiempito, en la que un compañero me pidió que le enseñara matemáticas, y bueno, propiamente era álgebra, me iba bien en eso. Entonces pues yo accedí, y cuando me di cuenta que al enseñar yo más aprendía, pues fue impresionante, fue fabuloso, incluso porque más compañeros quisieron también como sumarse ahí al grupo para aprender, y entonces era para mí muy importante ver que para enseñar tenía que estudiar más, ¿cierto? Para enseñar bien, para que incluso pues yo siguiera aprendiendo y todos en el grupo pudiéramos aprender. Fue una experiencia muy bonita, y así también en nuestro camino entonces de fe, ¿sí? Que para poder amar debemos aprender también a amar. Entonces acudir a la fuente, acudir a Dios, es decir, acudir a la oración. De esa forma entonces acudimos a la oración y salimos también a la predicación o a la acción, ¿cierto? Nos dicen que es como un acto del corazón mismo, ¿sí? Diástole y sístole es el movimiento del corazón en el que oramos, y al orar pues, también salimos a predicar, a tener acción, ¿cierto? A ir al mundo, a las personas, a nuestras familias, en la oficina, en cualquier lugar, con los vecinos, a hacer pues que el mundo cambie a través de lo que hemos experimentado, o incluso a regalarles algo, así sea a veces una sonrisa en el momento indicado. Y entonces muchas veces puede que hayamos ya recibido mucho en la oración o a través de tantos momentos y estemos muy llenos y no hayamos decidido salir a compartirlo de lo recibido, ¿cierto? Es el momento entonces de que lo revisemos. O estamos esforzándonos por amar, ¿cierto? O por hacer cosas hacia el bien, hacia la paz, y no hemos acudido a la fuente de quien nos da el amor, de quien nos da el bien, de quien nos da la paz, ¿cierto? Entonces desde allí debemos mirarlo. Y yo quería entonces también comentar algo muy importante que vi, la experiencia con un compañero de oficina de hace un tiempo, en el que ellos, digamos, se separaron pues con la pareja, duraron un tiempo así, unos años, y él incluso perdiéndose un poco más, pero el año pasado fue muy bonito ver que ellos se reconciliaron y volvieron, están viviendo juntos de nuevo, incluso pues con su hijo que ya va a tener como 16 años. Y es algo muy bonito ver que ellos, aunque están en unos primeros inicios del camino de la fe, lograron hacer algo muy importante y ver que se puede lograr, ¿cierto?
Entonces, si ellos, digamos, lo lograron, ¿cómo más los que estamos en un camino de fe, ¿cierto? Que podemos brindar esas ayudas, esas herramientas de reconciliación y de paz, de darlo todo. Hoy entonces es el momento de que acudamos también a la oración, acudamos a María, Madre de Jesús, ella que pues siempre dio a Jesús, siempre lo que recibió lo ha dado gratis, entonces busca que vayamos a Él, ¿cierto? Acudámoslo también a ella y que experimentemos junto a su Hijo lo que es dar, ¿cierto? Para que podamos ir hacia los demás. Entonces, que tengamos una feliz oración y un feliz resto de día.